Estos son los rostros de la noticia en Honduras. Yo soy Gabriela Lobo. Ulises Aguirre. Alexia Mejía. Mario Landa. José Andino. Sara Carranza. José Miguel Álvarez. Vicente Turcios. Y Zulma Tomás. Este es su noticiero Telenoticias Estelar. El líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. La Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés en 75 puntos, el mayor registrado en los últimos 28 años y tendrá un impacto mundial. Decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos afectará al país con subida en tasas de interés. Se frenará el crédito y la inversión, advierten expertos del ramo. Ministro de la Presidencia atribuye una mala lectura del país los indicadores de riesgo país que proyectan las firmas internacionales especializadas. Gobierno aumenta en $40 el cobro a los migrantes en condición irregular y lo justifican aduciendo que está relacionado con el aumento al salario mínimo. A la ley de secretos atribuyen los funcionarios el desconocimiento de los problemas del país expresado por la presidenta Castro, que buscó el poder por 8 años y hasta ahora se entera. Comisión Reguladora de Energía anuncia socialización para mejorar el cálculo trimestral de la tarifa de energía para suavizar los golpes a la población. Oficiales de policía implicados en presunto intento de secuestro y robo en Danlí, asignados a la seguridad de Luis Redondo y Salvador Nasralla, son objeto de investigación interna, informa la Policía Nacional. Encuentran asesinados a 2 hermanos menores de edad que habían desaparecido en una aldea de El Paraíso, en Copán. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 15 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Este 14º rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Es noticia del día en todo el planeta. La drástica decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar su tasa de interés actualmente en 3/4 de punto porcentual a un rango de entre 1,5 y 1,75%. ¿Qué supone la confirmación? Que es una medida contra la inflación galopante y reactiva los temores que se avecina una recesión. El Banco Central de los Estados Unidos, más conocido como la Reserva Federal, elevó este miércoles las tasas de interés en 75 puntos básicos, convirtiéndose en el mayor aumento en los últimos 28 años y ubicando las tasas a un rango entre 1.5 y 1.75%. Los analistas consideran que es un movimiento agresivo de los Estados Unidos para frenar la inflación que está asfixiando la economía estadounidense y sofocando la administración del presidente Joe Biden. No obstante, este incremento a los intereses afectará a millones de empresas y hogares estadounidenses, puesto que eleva el costo de los préstamos para viviendas, automóviles y otros servicios, con el objetivo de forzar una desaceleración de la economía, debido a que la inflación de la principal economía del mundo llegó a 8.6% al mes de mayo, siendo la más alta en los últimos 40 años. La inflación mundial comenzó a subir con la recuperación de las economías tras superar la etapa crítica de la pandemia del COVID-19, pero la guerra entre Rusia y Ucrania la ha disparado a niveles históricos. Ante esta situación, el comunicado emitido este miércoles por la Reserva Federal ya anticipa nuevas subidas a las tasas de interés para el próximo mes de julio, por lo que expertos prevén que para septiembre el interés de los fondos federales se situará en los niveles más altos desde la crisis financiera del 2008, que dio lugar a la gran recesión, con tasas de interés entre 3 y 3.5%.
La noticia del día fue presentada por Claro. Este 14º rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de incrementar su tasa de interés, algo nunca visto en 3 décadas, no necesariamente es la fórmula que el país requiere para controlar la inflación que ya se acerca a los 2 dígitos. Al contrario, la política de la actual administración es rebajar los intereses para que se faciliten los créditos y dinamizar la economía, aunque esto implique más inflación. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. A raíz del incremento a las tasas de interés aprobado este miércoles por la Reserva Federal de los Estados Unidos, se esperaría un impacto en la economía hondureña, pero todo dependerá de las medidas que tome el Banco Central de Honduras para frenar la inflación, explican analistas. Los Estados Unidos son la economía más grande del mundo. Nosotros dependemos altamente de ellos y lo que pase allá nos afecta. Ello va a tener presiones sobre las tasas de interés interna en Honduras, sobre el consumo porque lo va a volver más caro y también va a tener presiones sobre el tipo de cambio. Luego de este aumento a los intereses en Estados Unidos, se esperaría que el Banco Central de Honduras suba la tasa de política monetaria, que es el interés que paga a los bancos privados por mantener su dinero en esa institución y así retirar circulante de la economía, la cual podría pasar desde el 3% actual a un rango de entre 4 y 4.5%. Y se espera que Honduras empiece a modificar la tasa de política monetaria hacia el alza. En 3, tal vez la suban a 4, 4.5, porque es cierto que la inflación nos está golpeando, que se espera una inflación de 2 dígitos. No obstante, otros analistas económicos desaconsejan rotundamente que se aplique un aumento a los intereses, pues consideran que debe impulsarse la producción para combatir la alta inflación que a mayo pasado alcanzó un 9.09% interanual. En el caso de países como Honduras es totalmente desaconsejable que se vaya a pensar siquiera y a ejecutar una elevación de la tasa de política monetaria que en estos momentos es de un 3%. Como tenemos bajas tasas de crecimiento económico muy raquíticas en los últimos 12, 14 años, entonces no es aconsejable pensar en eso. Para contener la inflación en Honduras hay que tomar otro tipo de medidas. Por ahora solo hay 2 opciones, dicen los economistas: impulsar el crecimiento económico o controlar la inflación. El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras explica que ante la disyuntiva de entre frenar la inflación o impulsar el crecimiento económico, él recomienda priorizar este último. Aquí hay que pesar o comparar si crecimiento económico o inflación. Y el hecho de tener que subir la tasa de política monetaria y su impacto en la reducción de la tasa de inflación no sería tan significativo como el efecto que podría tener en el encarecimiento del crédito. Así que desde nuestra perspectiva académica, pues nosotros recomendamos que la tasa de política monetaria podría mantenerse en el nivel que está, dado ese efecto menor. Por su lado, el secretario de Desarrollo Económico afirma que a pesar de la alta inflación registrada en el país, el Banco Central no ha tomado la decisión de subir las tasas de interés porque es una medida que no ha funcionado en otros países. La presidenta del Banco Central está en permanente comunicación con las autoridades monetarias de varios países del mundo y principalmente de América Latina. Y en otros países en donde aumentaron la TPM, no tuvieron el efecto deseado en control de inflación, pero sí aumentaron el costo del capital. Entonces, por eso es que esa medida no se ha tomado en Honduras, porque no les ha funcionado en otros países. El panorama económico mundial, así como el de Honduras, es sumamente preocupante, afirman los analistas, pues la economía podría entrar en recesión, aumentando la pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria de millones de personas en los países más pobres del mundo. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, reaccionó sobre los altos índices de riesgo país que registra Honduras, el cual llegó a 8.34%. El funcionario manifestó que después de 12 años de un gobierno dictatorial, la administración actual enfrenta un proceso de transición difícil y complejo, donde las decisiones que han tomado se estarían interpretando mal por los organismos que miden ese indicador.
implica transformaciones profundas y reajustes importantes. Recordemos que nosotros estamos reformulando el presupuesto, reestructurando el gobierno, poniendo la casa en orden, apagando los fuegos, y eso por supuesto que crea de cierta forma nuevas condiciones, y esas nuevas condiciones las pueden interpretar quienes evalúan el riesgo país como un incremento en el riesgo, pero lo que estamos viendo es sin duda para bien, es una mejora y es muy probable que pronto empecemos a ver que ese riesgo país empieza a disminuir conforme se estabiliza la situación. Pastor aseguró que no continuarán con la práctica de colocación de bonos soberanos como lo hacía el gobierno anterior, porque en este momento sería una locura debido a las altas tasas de interés. Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica informaron este día que iniciaron un proceso de consulta pública a fin de modificar el reglamento para el cálculo de las tarifas. Al aprobar este mecanismo se permitiría diferir los aumentos significativos a la energía en más de un trimestre para suavizar el impacto. Aclararon que la revisión siempre se hará cada 3 meses, pero lo que se pretende es repartir en más tiempo el efecto que tienen las variaciones significativas de los factores como el precio de los combustibles y el tipo de cambio de la moneda que causan estos incrementos a la tarifa. El proceso de consulta concluye el próximo lunes 20 de junio y si las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica están de acuerdo, el cambio se aplicaría a partir de la próxima revisión que entra en vigencia el 1 de julio. Las primeras proyecciones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica indican que hasta un 12.5% podría incrementar este servicio. El análisis parcial es que podíamos sobrepasar los 2 dígitos y eso sería altamente crítico, sería doloroso porque va a pegar en el costo de la vida en la canasta básica de la población y es aquí donde debe resortear el gobierno. Si absorbe un porcentaje el gobierno, si analiza cuáles serían los mecanismos de pasarlo un tantito más adelante que el verano, el invierno, perdón, nos ayude y el despacho económico en una renegociación de contrato. Desde el sindicato de la ANE le sugirieron al Poder Ejecutivo posponer este incremento en tanto se toman otras medidas como revisar el precio del kilovatio hora con los generadores privados, pues la condición económica de las grandes mayorías en el país no da para un golpe descomunal como este. Atraer mayor cantidad de inversión para generar mejores oportunidades de empleo bien remunerado es una de las alternativas que podría mitigar el impacto de los aumentos en servicios como la energía, según representantes de la empresa privada que ven con preocupación la proyección de un aumento en la tarifa de energía. Ante la proyección de un aumento del 5% en la tarifa de energía eléctrica para los próximos 3 meses, representantes de la empresa privada al norte del país aseguran que, aunque se esperaba fuera mayor, el porcentaje del 5% siempre impactará en muchos rubros. Difícil poder absorber los costos, esto se traslada y se vuelve una presión inflacionaria para la economía nacional en un momento complicado, un momento donde la inversión está baja, un momento donde la economía no crece más allá de un 3.1% y donde todavía hay mucho desempleo. Así que habrá que mitigarlo con otras medidas de creatividad, de expansión de la economía y atracción de la inversión. Creo que esa es la única forma de mitigar esta presión inflacionaria. Reiteran que es necesario que en el país se brinden las condiciones y se aprovechen las oportunidades para atraer la inversión y hacerle frente a una galopante inflación. Tenemos que buscar mayor inversión para que tener más oportunidad de empleos y que paguen mejor, que generemos empleos con mayor valor agregado para poder tener mejores salarios y poder estar más independientes de estos golpes y estos embates que vienen del ámbito internacional. Entonces, todo lo que conlleve a atraer inversión es positivo. La preocupación no pasa de lejos, por el contrario, entre los representantes de la pequeña y mediana industria. Esto genera más incertidumbre porque dicen que estos aumentos repercuten en el costo de las materias primas que utilizan para elaborar sus productos. Ante esto, es que proponen al gobierno la creación de banasupros de insumos para las MIPYMES. El gobierno puede traer esos insumos para nosotros mediante una encuesta. ¿Qué es lo que más producimos? Porque a esto hay que apostarle a la producción, especialmente la microindustria de manufactura.
que puede fabricar zapatos y ropa. Con esta microindustria nosotros podríamos salir adelante si el gobierno nos suministrara en algún almacén tipo Banasupro estos materiales ya. Y es que de no surgir medidas que amortigüen este tipo de incrementos, se arriesga la existencia de muchas pequeñas y medianas empresas. La gran empresa, por su parte, llama al ahorro y uso racional de los insumos de electricidad y de combustible. Con una inversión de al menos 65 millones de lempiras, la empresa hondureña de telecomunicaciones iniciará en la región noroccidental un plan de expansión de la fibra óptica que va desde San Pedro Sula hasta Santa Rosa de Copán y que además abarca municipios de la zona atlántica con el fin de proporcionar un mejor servicio de Internet en estas comunidades. En estos lugares nosotros tenemos Internet, pero lo que buscamos es mejorar lo que es la banda ancha, que es a solicitud de nuestros clientes, ¿verdad? Que ellos han estado pidiendo que mejoremos lo que es la cantidad de nuestra banda ancha, y Hondutel pues ha estado tomando a bien de invertir alrededor de 65 millones de lempiras para hacer estas ampliaciones en esta región noroccidental. Recordemos que tenemos muchos años que nosotros no hemos invertido para mejorar nuestras redes. Con este plan se busca además ofrecer estabilidad, más estabilidad en el servicio que se ofrece a consumidores empresariales y residenciales. Este día el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola ha comenzado a entregar en San Pedro Sula los desembolsos de créditos solicitados por productores provenientes de los 1.000 millones de lempiras aprobados por el gobierno con un interés del 2.5%. Plazo de pago es según la cosecha. En este caso por maíz estamos dando 9 meses, ¿verdad? Y siendo conscientes que el maíz solo para su cosecha es 3 meses, pero nosotros estamos dando 2 cosechas de gracia para que ellos se logren recuperar. Entonces es de acuerdo a las cosechas, ¿verdad? Pero estamos abiertos, ¿verdad? No se paga por cuotas, se paga un monto total o como el cliente quiera. ¿Sí? Los desembolsos tardan al menos 3 días. Además hay apertura para sociedades campesinas para beneficiar a los productores que las integran. El director ejecutivo del INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, y el presidente de la MON, Nelson Castellanos, firmaron un convenio de cooperación para facilitar el proceso de incorporación de los empleados de las alcaldías al sistema de previsión social. Increíble que toda la cantidad de empleados municipales, hay personas en las alcaldías que tienen 25, 30 años de estar laborando, ¿verdad? Y esa gente no tiene ningún retiro digno asegurado, o sea, están ahí únicamente percibiendo su salario y a lo único que pueden aspirar en todo caso es al tema de prestaciones. Hoy desde aquí le decimos a Honduras, le decimos a los alcaldes y alcaldesas, le decimos a los técnicos municipales, misión cumplida. Gracias al gobierno de Xiomara Castro de Zelaya por haber sabido escoger los mejores hombres y las mejores mujeres para gobernar este país. Con la firma de este convenio, el INJUPEN se compromete a informar a la MON sobre los requisitos y criterios legales, administrativos y actuariales establecidos en la legislación hondureña para la incorporación de las municipalidades al sistema. Más adelante le informaremos 7 muertos y más de 3.500 personas afectadas han dejado aguaceros en el país, según Copeco. Antes, en nuestra sección del emprendedor, le contamos la historia que antecede al mariachi de los Cardenales, que protagoniza don Justo Rufino Ardón y su nieta, cuyas voces son muy cotizadas en la zona. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Tu mirada se nota, si en su corazón hay vacante. Justo Rufino Ardón es originario de Dulcenombre de Copán, pero reside en Santa Rosa. Trabajó en varias instituciones privadas y públicas, pero hubo un momento de su vida que se quedó sin trabajo y decide emprender y fundar el Mariachi Cardenales de Occidente, ya que desciende de una familia artística. Dios le iluminó y agradecido con un amigo que fue su ángel para incursionar en el canto y la música. Don Rufino se destaca en el occidente y a nivel nacional con los Cardenales de Occidente. Mire, la música para mí es como algo de Dios, algo que me vino de Dios. Luego pues un amigo me visitó,
me pidió que le cantara una canción que le digo, fíjate que yo no puedo mucho, pero me gusta. Y me dijo que le fuera a celebrar el Día del Padre. El músico emprendedor, su talento se lo inculca a su nieta. Se trata de Eunice Janet, de apenas 10 años, y que le acompaña en sus giras artísticas. Y la niña, que es mi hija de crianza, que desde que ella empezó a hablar, pues empezamos a enseñar a cantar, y hoy ya ejecuta la vihuela y también ejecuta también el acordeón. Si usted tiene una fiesta familiar, cumpleaños, bodas, 15 años, llame al emprendedor al 9897-3664. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. ¿Cómo prepararnos frente a los eventos inesperados como el de la pandemia? Por ejemplo, en nuestra sección de educación financiera le planteamos algunos escenarios para los cuales debe estar preparado. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Facturas médicas. Las deudas médicas elevadas pueden dejarlo tan preocupado por su salud como por su futuro financiero. En el caso de una enfermedad repentina, vale la pena ser honesto con sus proveedores sobre su situación financiera. Hable con su médico sobre lo que puede pagar de manera realista. Discapacidad repentina. Al igual que las deudas médicas sorpresa, una discapacidad repentina es uno de esos eventos inesperados que pueden requerir gastos médicos recurrentes. El seguro médico y el fondo de emergencia podrían cubrir algunos de estos gastos. Cuando se trata de una deuda, es posible cancelarla bajo ciertas cláusulas de discapacidad. Desastres naturales. Hay 3 cosas que debe haber preparado en caso de un desastre natural: un equipo de evaluación, copias de los documentos del seguro y un fondo de emergencia. En todo caso, asegúrese de tener un seguro contra inundaciones, un seguro contra incendios u otro tipo de seguros que tenga sentido para su área de riesgo. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. El precio de los combustibles es presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa, te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredomatic.
El ministro del Comité Permanente de Contingencias COPECO, Ramón Soto, reveló que la época lluviosa ha dejado aproximadamente 470 familias afectadas, es decir, más de 3.500 personas, 1.125 hondureños evacuados, 15 derrumbes, 13 centros educativos dañados y 7 fallecidos. Los datos brindados son entre el 31 de mayo y el 11 de junio. Ante esto aseguró que convocó a todas las instituciones que conforman COPECO para tener un informe tanto de logística como inventario humano para atender la emergencia, pues por el momento 6 departamentos se mantienen en alerta amarilla y 8 en alerta verde. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. César Quintanilla nos dice que un huracán está formado en este momento y otro por formarse en el Pacífico, mientras un activo disturbio tropical avanza hacia Honduras. Buenas noches, César. Buenas noches, Renato. Como si no fuera poco, la cantidad de lluvia que tenemos ya precipitada sobre el territorio nacional, los acumulados fuertes, bueno, todo el pronóstico indica que las condiciones van a continuar muy inestables a lo largo de los próximos días. ¿Por qué? Porque justamente tenemos eso, un huracán que está formado en el Pacífico, que mantiene la zona intertropical de convergencia activa, que es justamente este que estamos viendo, es el huracán Blas. Pero este fenómeno solamente tiene activa la zona intertropical. Está tomando una ruta que es totalmente diferente a Centroamérica, es decir, contrario a Centroamérica. Lo aclaro para no preocuparse, porque Blas se va alejando, pero tiene la zona intertropical de convergencia activada. Pues un poco atrás de Blas tenemos otro sistema en vigilancia que es al suroeste del Golfo de Fonseca. Este disturbio ha subido en el último reporte del Centro de Huracanes a un 70% de posibilidades de desarrollo. Es decir, que está a un paso de formarse también como una tormenta tropical. Pero el que más está aportando lluvias en este momento es justamente este disturbio que se mantenía sobre el Caribe de Costa Rica, se ha elevado un poco, ha ingresado la baja presión a Nicaragua y está en ascenso dirigiéndose hacia el territorio nacional. Pero ojo, es un disturbio porque este día ha corrido como pólvora en los medios de comunicación que tenemos una tormenta dirigiéndose a Honduras. No, es un disturbio y este disturbio no tiene nombre. Pero sí va a dejar lluvias y este es el panorama en toda la zona grises donde esperamos precipitación, toda la costa norte del país para esta jornada de jueves, la región oriental, el suroccidente y solo algunas áreas del centro se salvarán un poco de la precipitación fuerte. El resto con lluvias bien pues acentuadas para esta jornada, mientras el oleaje estará golpeando toda la costa pacífica de Centroamérica y el Golfo de Fonseca está allí justamente reportando ese oleaje alto. Las temperaturas en buena parte del territorio no sobrepasarán los 25 grados Celsius, condiciones bastante favorables para esta próxima jornada, pero no en lluvia, solo en temperaturas. Así que cuidarse mucho, siempre queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. En la reunión entre la bancada de Libre y la presidenta Xiomara Castro, donde se consolidó la unidad a lo interno de la institución política, se dialogó sobre la posibilidad que exista mayor coordinación entre ciertos secretarios de Estado y de aquellos diputados que buscan atender la demanda clientelar de los colectivos. Fíjese que fue interesante porque pese a que siempre hay quejas, eso no hay que... En este momento no se individualizó a ninguna secretaría de Estado, pero sí se habló de tener un mayor nivel de coordinación entre los diputados y los secretarios de Estado a fin de poder ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades. De manera extraoficial se conoció que son entre 3 o 4 las secretarías de Estado que están en el ojo del huracán. Acaba de finalizar esta noche la gesta de cracks, donde el periodista y relator de fútbol chileno Luis Omar Tapia, motivando a los asistentes a este gran evento a ganar el mejor partido de su vida, con la conferencia 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. La periodista Alexia Mejía se encuentra en el lugar del evento. Buenas noches, adelante. Gracias, Cristina.
mañana, licenciado Renato, televidentes de Telenoticias Estelar. Así es, ha finalizado ya la conferencia, los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, con grandes expositores, Luis Omar Tapia, Risto Stoikov y también con Iván Zamorano. Pero por ahora me encuentro con el presidente ejecutivo de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, licenciado Rafael Villeda. Ha terminado esta conferencia, primera vez que se realiza a este nivel en Honduras. Buenas noches, sí, la verdad que muy contentos, pues, porque la verdad que sí ha sido una noche mágica. Sinceramente ha sido interesantísimo poder escuchar la comparecencia, pues, de estas tres figuras, de estos tres cracks del fútbol, dos que han jugado, pues, a niveles ya de lo más alto, uno en el Barcelona y otro en el Real Madrid, y la verdad que Luis Omar Tapia, pues, con toda esa historia de cómo llegó a ser ahora uno de los relatores más importantes del fútbol a nivel mundial. La verdad que fue muy productiva, muy interesante y bueno, es parte de los actos y eventos que estamos realizando en Corporación Televicentro y Emisoras Unidas para prepararnos a todos en este año mundialista, pues para lo que será la Copa del Mundo de Qatar en el mes de noviembre. Definitivamente una conferencia que le sirve también a esos amantes del fútbol, a los jóvenes que vienen empezando en el fútbol, pero ¿qué experiencia se llevan de esta conferencia usted personalmente y qué experiencia espera usted que se lleven las demás personas que vinieron hoy? Bueno, no, la verdad que escuchando las historias, en el caso especial de Luis Omar Tapia, con esos diferentes mensajes que nos demostraba, pues, en cada una, dentro de la misma presentación, en cada una de las etapas, la verdad que son mensajes importantes para uno, o sea, el poder creer en que las cosas se pueden lograr si uno siempre se enfoca y trata de salir adelante, el deseo de poder hacer las cosas dependiendo de uno mismo, la verdad que son muy motivantes y creo que los mensajes también de los exjugadores, importantes para muchos de los jóvenes que están aquí todavía participando, que son jugadores actuales del fútbol, que creo que son mensajes y consejos sumamente importantes para su futuro también. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Rafael Villeda. Lo dejamos que continúe disfrutando de esta noche mágica en la conferencia de los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Yo regreso a los estudios de Telenoticias Estelar. Gracias a la periodista Alexia Mejía. En otra información, la queja este martes de la presidenta Xiomara Castro sobre el país que recibió y nunca se imaginó es tardía, según los analistas, al recordar que estuvo 8 años aspirando a la presidencia y no se dio cuenta de los problemas del país. Pero sus funcionarios dicen que la gobernante no ignora la realidad, pero que la ley de secretos que estaba vigente le impidió tener acceso a la información a detalle. Pero hoy que llevamos 136 días, se los puedo decir de todo corazón, nunca me imaginé que el país estaba en las condiciones en que hoy se encuentra. 12 años de oposición y 8 de aspiración presidencial no fueron suficientes para conocer las profundas heridas del país y sus necesidades, lo que para la sociedad civil refleja la clara ausencia de un plan estratégico de un gobierno que a casi 5 meses todavía no termina de despegar ni aterrizar en terreno firme. Por ello que nosotros tenemos preocupación y hemos demandado que se presente a la sociedad hondureña una estrategia de trabajo, una estrategia de seguridad, en salud, en educación, que pueda delinear el camino que deben seguir y no se improvise en el ejercicio de la administración pública. Desde el gobierno aclaran que la presidenta no desconoce la realidad nacional, solo devela, dicen, uno de los pasajes más oscuros del gobierno anterior, donde la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los fondos era la norma, no la excepción. Es un poco sin sentido hablar de que la presidenta desconoce cuando más bien todos conocemos la naturaleza oscura, la forma en que se manejó ese gobierno de Juan Orlando Hernández. Pero algunos se preguntan cuándo va a acabar ese discurso de echarle la culpa al gobierno anterior. Bueno, yo creo que es absurdo pretender que si nosotros llevamos ahorita en el poder escasos 130 días, no tengamos no solamente el derecho, sino la obligación de hacer referencia a los últimos 12 años de gobierno y las condiciones en que hemos heredado este país como resultado del mal manejo por parte de ese régimen.
Mientras este analista señala que es comprensible en cierta medida la sorpresa en el gobierno debido a los obstáculos que colocó la gestión anterior para facilitar el acceso a la información. No obstante, es claro al indicar que pese a ello, Castro ya debía tener una idea clara sobre las condiciones en que hallaría el país. Ella como candidata y ella después como presidenta electa tenía que tener una cierta claridad sobre las circunstancias que iba a encontrar en el país. Y quizá algunas de ellas un poco más agravadas de lo esperable por lo que pasó en los últimos meses, un poco antes y después de la elección, donde se amarraron muchos de los recursos financieros que tenía el país para dejar en mayor complejidad o en mayor complicación al nuevo gobierno. Los analistas expresan su preocupación por no observar políticas públicas concretas y recuerdan que poco a poco el pueblo hondureño irá exigiendo más respuestas, puesto que el gobierno actual generó muchas expectativas de cambio. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante, Partido Salvador de Honduras reitera que amnistía no debe beneficiar corruptos y vigilarán caso del diputado Casaña. Pero antes, Jennifer Girón nos presenta en nuestra sección de tecnología la Surface Laptop Go 2 con Windows 11, nuevas actualizaciones y a un precio accesible, lanzada por Microsoft, que estará disponible en 4 colores: azul, hielo, salvia, sandstone y platino. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Microsoft presentó la Surface Laptop Go 2 con Windows 11 integrado, nuevas actualizaciones y un precio accesible. Este dispositivo tiene un potente procesador Intel Core i5 de 11ª generación. Tiene pantalla de 12,4 pulgadas y la relación de aspecto de 3x2, además de térmicas mejoradas y más silenciosas que facilitan el enfoque. La Microsoft Surface Laptop Go 2 será vendida en 3 versiones, todas con el sistema operativo Windows 11. 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por $599. 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por $699. Y la última versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por $799. Esta nueva computadora portátil estará disponible en 4 colores: salvia, azul hielo, sandstone y platino. Lo más interesante en cuanto a aspecto físico es que en este equipo el teclado, la pantalla, el panel táctil y la batería podrán ser reemplazables por los propios usuarios, al menos por aquellos que tengan conocimientos técnicos básicos. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Nuestra sección Hagamos Negocios le cuenta sobre una iniciativa de la UNA para quienes tienen una pequeña o mediana empresa y están interesados en posicionar mejor sus negocios a través de una asesoría gratuita de 6 meses. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. ¿Tienes dinero de volada? Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Con el objetivo de impulsar pequeños y medianos negocios a través de estrategias que permitan un rápido desarrollo, la Universidad Nacional Autónoma, en conjunto con otras organizaciones internacionales, realiza un proyecto denominado UNATE Impulsa. Pequeñas y medianas empresas para poder impulsar sus negocios a partir del fortalecimiento en áreas como planes de negocios, finanzas, estrategias digitales, de mercadeo, y también desde el punto de vista de soluciones informáticas. Para ser uno de los beneficiados tiene hasta el 24 de junio para inscribirse. Si queda seleccionado, recibirá asesorías durante 6 meses y todo totalmente gratis. Durante un periodo de 6 meses van a estar siendo asesoradas, visitadas por un equipo de expertos en el área de gestión de negocios, de finanzas, de negocios internacionales, desde el área de informática administrativa y de marketing y publicidad. Los requisitos para participar son tener una pequeña o mediana empresa con mínimo 3 años de operaciones, estar constituida legalmente, ser del municipio de Telatlántida o el Valle de Comayagua. Poseer al menos una computadora con conexión a internet por las soluciones que se le van a instalar y el compromiso de poder dedicar
5 horas mínimo a la semana durante estos 6 meses. Al final del programa, las empresas también recibirán una caja de herramientas para acelerar el crecimiento de los negocios. Para inscribirse debe ingresar a iis.una.edu.hn /PAE convocatoria. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. ¿Tienes dinero de volada? Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Presten atención porque solo falta un día para que sus tardes no vuelvan a ser las mismas. En Canal 5 disfrutarás a partir de este jueves las primicias más impactantes de la farándula y el entretenimiento, los chismes más picantes y los secretos mejor guardados de tus artistas favoritos. El Hilo, sabemos todo de todos. Este jueves, gran estreno a las 5 por el 5. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Yossi Toscano, aseguró que la reforma que promueven como bancada en el tema de la amnistía política no es un ataque a Libre, partido con el cual mantienen una alianza, pero no van a avalar que los corruptos se amparen en ese beneficio. Nosotros responsablemente hemos presentado un proyecto de reforma por el tema de que es importante para nosotros que quede definido la persecución y el preso político. Esta figura debe quedar bien regulada, creemos que esa es una falencia que tiene, es una reforma totalmente incluyente, no excluyente, es en beneficio del mismo convenio que tenemos como partido. No es ningún ataque para el gobierno de la presidenta, no es un ataque para el Partido Libre, es en favor del pueblo hondureño para que no hayan dudas. El congresista manifestó que analizarán y estarán vigilantes con el caso del diputado de Libre, Edgardo Casaña, quien solicitó que se le aplique el decreto de amnistía política por el caso del Instituto de Previsión del Magisterio Imprema. El reclamo de la presidenta Castro a la intención legislativa de revisar el decreto de amnistía política para cerrar el paso a los corruptos no debe preocupar a la gobernante, aseguran diputados del Partido Salvador de Honduras, pues el propósito es mejorarlo para aprobar lo correcto y no generar más impunidad. La presidenta Xiomara Castro cuestionó a los diputados que respaldan la iniciativa de ley presentada por el Partido Salvador de Honduras para reformar la ley de amnistía política más conocida en Honduras como el Pacto de Impunidad. Hay quienes siguen señalando en el Congreso Nacional que hay que revisarlo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el qué tienen que revisar si lo que hemos pedido es que haga justicia? El decreto de la amnistía se tiene que reformar precisamente para la reconciliación de todo el país, para todos los que hemos sufrido 12 años de persecución política. El decreto fue mal planteado y por 2 meses y medio el Partido Salvador de Honduras ha querido consensuar esa reforma con el gobierno de la República y no se ha podido hacer. La congresista aseguró que la reforma no implica una confrontación con el Partido Libre, con el que mantienen una alianza porque lo único que quieren es que se apruebe lo correcto. Tiene que estar enmarcado dentro de la convencionalidad y a mí me encantaría que entendieran precisamente que esta reforma no es una confrontación, sino que es mejorar algo que se necesita en el país. También está planteado el resarcimiento de las personas que fueron asesinadas durante estas 3 ocasiones donde hubo bastante confrontación. Entonces esta reforma es por el bien de la población hondureña. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, dice que el decreto se ha satanizado y aseguró que no es un pacto de impunidad. Seguimos insistiendo en que se ha satanizado una ley y un decreto que lo primero que hace es condenar un golpe de Estado y reconocer a sus víctimas. Esto no es un pacto de impunidad. Al rebatirle a la funcionaria que nadie está en desacuerdo con amnistiar a perseguidos por delitos políticos y comunes conexos en el contexto del golpe de Estado, sino que se utilice el decreto para favorecer delitos contra la administración pública,
Roque indicó que cada caso debe ser bien analizado. Entendemos que si no se analiza a profundidad, la situación se podría pensar que los delitos contra la administración pública a los que se hace referencia en el decreto de amnistía tienen un enfoque amplio, pero hay que recordar que se circunscribe a un hecho específico vinculado al golpe de Estado. Previo a la iniciativa del PSH, la bancada del Partido Nacional introdujo un proyecto para derogar el decreto de amnistía, porque alega que es un pacto de impunidad y que favorece la corrupción. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos denunció este miércoles que las autoridades migratorias aumentaron en $40 el pago por sanción administrativa a los migrantes que cruzan el país de forma irregular. Y según las autoridades migratorias, ese cobro solo es un ajuste que se hace anualmente cuando se aumenta el salario mínimo. Asombro e indignación causó hoy la decisión gubernamental de incrementar la sanción administrativa contra los migrantes irregulares que transitan por el país, ya que la expectativa era que la presidenta Xiomara Castro sancionase la amnistía tributaria aprobada por el Congreso Nacional. Recibimos información por las mismas personas migrantes mediante un comprobante de un pago de TGR que ese día se incrementó en la sanción administrativa por ingreso irregular por $40, que corresponde, creo que es un poquito más de 40, corresponde a 1.007 lempiras. Y es una situación sumamente preocupante para la institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ante un flujo migratorio masivo, tal como ustedes como medio de comunicación lo han verificado en la zona de Trojes y Danlí. La denuncia fue interpuesta por los propios migrantes, quienes informaron que al efectuar el pago de la sanción ya no era de 4.789, sino de 5.789 lempiras. El Instituto Nacional de Migración explicó que no existe ningún incremento, sino que es un ajuste a la tarifa debido al aumento del salario mínimo. Realmente no hay un incremento a la sanción, no hay un incremento de $40 como se está mencionando en las redes sociales o por algunas personas. Simplemente es que eso automáticamente al incrementar el salario mínimo, automáticamente la sanción se aumenta. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Oman Chávez, reaccionó con tristeza al saber que se aplicó ese incremento y que se ha ignorado la sanción del decreto de amnistía. Es difícil no sentirnos tristes, no lamentar la situación que está pasando con los inmigrantes que cruzan nuestras fronteras. La verdad que hoy hemos amanecido con un golpe duro hacia ellos, hablando del caso de la amnistía, ¿no? De que hace 2 meses no ha sido sancionado en la Gaceta. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, aseguró que el tema es sensible y por eso se están haciendo los análisis de la sanción del decreto. Desconozco en este momento cuándo será sancionado o si será sancionado el decreto. Ese es un análisis que se debe hacer también con la responsabilidad que implica esto que lo plantee. No que no querramos ayudar a los migrantes en tránsito, no es que no entendamos la responsabilidad que existe también como Estado de garantizar los derechos humanos a la población migrante, sino más bien los parámetros temporales, lo que podrían ocasionar en términos de una oleada migratoria mayor. El decreto lleva más de un mes aprobado y se está a la espera que se realice su sanción, por lo que el CONADE reiteró el llamado para que se cumpla. Bueno, mira, es que el problema es complejo, ¿verdad? Como hondureño, uno no debería hacerle a estos migrantes lo que no quiere que le hagan a nuestros migrantes. Así es en otros países. Cuando van con destino a Estados Unidos y tienen que atravesar territorio guatemalteco y territorio mexicano. Pero la verdad que el Congreso aprobó un decreto de amnistía para no cobrarle esos $40 y no ha sido sancionado. Y aunque siempre que haya ajuste al salario mínimo repercute también en esta tasa de los migrantes, debemos considerar que esta gente necesita que se le ayude. Se le ayude, así es. No que se le coloque un precio adicional a los $40. Lo que no queremos que le hagan a los nuestros, no se lo hagamos a estos migrantes que están en Honduras y que tienen como destino Estados Unidos. Ahora, yo sé que el Estado de Honduras tiene compromisos y ahora mismo en la Cumbre de las Américas el presidente Joe Biden les dijo, y no solo que les dijo, sino que todos firmaron
todos firmaron. La migración irregular, cuando llegue a sus países, tienen que regresar a sus países de origen. Y Honduras firmó ese compromiso. A cambio, les dijo Biden, vamos a facilitar miles de millones de dólares a los países expulsores, a los países que tienen este problema, este fenómeno de los migrantes, para que puedan resolver o paliar algunos de sus problemas. Es que también el Estado se ve con la presión de Estados Unidos, que vigila qué países en esta región facilitan la migración irregular y no colaboran con sus intereses de evitar que estos migrantes lleguen hasta los Estados Unidos. Pero sí es importante considerar cómo vienen estos migrantes. Imagínense, Renato, un incremento adicional, son 5.773 lempiras, sí. $40 más. Sí. O sea, y de repente vienen ajustados, porque realmente el dinero que trae una persona que va en tránsito no alcanza. Bueno, y la crítica es para la presidenta Castro, que puede sancionar la amnistía, pero no la ha sancionado. Y de remate le están cobrando más a estos migrantes, pero uno entiende también a la jefa del Estado, porque el país suscribe algunos compromisos, como no facilitar la migración irregular que llegue a los Estados Unidos. ¿Por dónde te decantás? Yo diría que por lo más inmediato, no hacer sufrir a esta gente, que ya de por sí sufre, no hacerla sufrir, que es lo que nosotros no deseamos para los nuestros, que a esta hora están esperando un bus de Occidente para subirse a ese bus a las 4 de la mañana de este jueves y empezar su travesía por Guatemala y México para llegar a los Estados Unidos. En este momento hay miles de hondureños preparándose para irse del país este jueves y van a sufrir. En ese trayecto se sufre. Entonces, lo que no nos gusta que le hagan a los nuestros, no debemos hacérselo a estos migrantes irregulares que están en Trojes y en otras regiones del país. Muy bien, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, la derogación de la ley marco del sistema de protección social ha dejado algunos vacíos que están repercutiendo de manera negativa en los derechohabientes del Seguro Social. Atentos, más adelante tendremos los detalles. La representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, Piedad Huerta, llamó este miércoles a la población ante el aumento de casos de diarrea en menores, ya que a la fecha suman más de 15,000 casos solo en el Distrito Central. En Francisco Morazán sí es alto el número de diarreas y nos preocupa que hay algunos casos de disentería. Entonces esto tiene que ver con el cuidado de la higiene en la casa, en el lavado de los alimentos. Acuérdense que hay que lavar perfectamente bien todas las frutas y verduras al ingresar a la casa, de preferencia quitarnos los zapatos sucios con los que venimos de la calle, que los niños se laven frecuentemente, que todos nos lavemos las manos, realmente es todos, nos lavemos frecuentemente las manos con agua y jabón. El aumento considerable de casos no debe pasar por alto en los padres de familia, a quienes llama a redoblar medidas de higiene, pues en casos graves de disentería, es decir, diarrea con sangre, esta puede llevar a la grave deshidratación y en los peores casos a la muerte, asegura Huerta. La mala construcción realizada en el área de emergencia del Hospital General del Sur en Choluteca ha provocado que en esta temporada lluviosa estas sean notorias. Según se informó, los desniveles en la construcción provocaron que la tubería colapsara por las fuertes lluvias y se inundara la sala de emergencia. Según el director de este centro hospitalario, Carlos González, no solo esta área se inunda, también otras salas como la de pediatría y hasta las oficinas administrativas. En horas de la mañana se aprovecha a tapar las goteras para que el agua no se filtre. Asimismo, se han movilizado pacientes a otros lugares del hospital para evitar que se mojen. La derogación de la ley marco del sistema de protección social lleva 2 meses y no ha sido publicada, siendo uno de sus afectados directos el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que no descarta acudir a nuevo rompimiento de techos, pues con la derogatoria el gobierno deja de pagar 3,000 millones de lempiras que adeuda a esa institución.
Desde el 5 de abril del presente año, la Sala Constitucional del Poder Judicial declaró por unanimidad de votos la inconstitucionalidad de forma y de fondo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, y a la fecha ni se publica esta determinación, ni se aprueba un nuevo instrumento legal que llene semejante vacío. Las centrales obreras y nosotros trabajamos un proyecto de ley y ya está en el Congreso, pero se fueron de vacaciones y no lo han ejecutado. Y esto para nosotros trae inestabilidad en el Seguro Social. Son más de 2 meses que el Seguro Social opera sin ley, con la amenaza de perder no menos de 1.600 millones de lempiras del patrono y del trabajador, que ya no están obligados a hacer estas aportaciones. El Seguro Social, si está cobrándole a los patronos ese 3% que ya no tiene un sustento legal, cualquier patrono se puede negar a pagarlo o a demandar que se le devuelva los valores que le han cobrado ilegalmente. Al dejar sin valor y efecto la Ley Marco de Seguridad Social, también se rompió el compromiso del gobierno para pagar 3.000 millones de lempiras de deuda con el Seguro Social, con aportes de 600 millones anuales que ya empezaron a faltar. No se tomaron las previsiones y hoy el Seguro Social va a caer en crisis, y esa crisis de atención, quien la va a pagar es el derechohabiente. El problema ahora es que los 800,000 afiliados y 1.200.000 asegurados están a la deriva, sin ley y con el riesgo de una crisis financiera institucional sin precedentes, pues la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Seguridad Social no se reforma, solo se publica. Corregir eso era una cuestión de forma, no afectaba la ley, pero la ley se la llevaron de encuentro totalmente sin tener una propuesta. Antes de conocer una nueva ley o un decreto transitorio de emergencia, muchos temen que lo que llegue primero sea el rompimiento de techos que castiga por igual a trabajadores y a patronos. Aquí el gobierno tendrá que tomar alguna alternativa, porque al final de cuentas lo que va a pasar es que se va a tener que romper los techos, y eso a quien afecta con esta crisis que estamos viviendo en este momento va a ser al trabajador. Hoy por hoy la seguridad social en el país está en el limbo, sin un marco jurídico y con un preocupante ritmo de vals de quienes están obligados a tomar las urgentes medidas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Televicentro y Emisoras Unidas, como aliados estratégicos de la Cruz Roja hondureña, lanzaron la campaña Súmate al Esfuerzo y Salva Vidas, orientada a la captación de sangre y a promover la solidaridad entre los hondureños. Con el lema Súmate al Esfuerzo y Salva Vidas, este martes se celebró el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, dedicado a esos voluntarios que contribuyen a salvar vidas. Les rendimos homenaje a aquellas personas que están de una forma consecutiva donando sangre para ayudar a salvar vidas, las que se encuentran hospitalizadas en las entidades sanitarias. Televicentro y Emisoras Unidas forma parte de los aliados estratégicos de la Cruz Roja al apoyar la campaña de donación de sangre e impulsar las razones por las que este se convierte en un acto de solidaridad. Para que la gente no crea o deje esas creencias falsas de que se puede enfermar o puede engordar o puede tener algún problema de salud por hacer una donación de sangre. Es completamente seguro y definitivamente hace que todos nos sintamos mucho mejor por la posibilidad de salvar muchas vidas a través de nuestra donación. Ronald Quintero, primer hondureño en llegar a la cima del monte Everest, es uno de los ciudadanos que desde hoy asumió el compromiso de fidelidad de donación de sangre. Acérquense, no hay excusas para hacer esto, tenemos que ser solidarios con cada uno de nosotros, los hondureños. Si desea convertirse en un aportante, debe saber que los hombres pueden realizar 4 donaciones al año y las mujeres 3, y entre los requisitos principales es ser mayor de 18 años, encontrarse bien de salud y pesar más de 50 kilogramos. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos reprogramó la audiencia en la investigación sobre los productos sanguíneos preparados por el Banco de Sangre en el Hospital Escuela, caso por el que se citó a la directora del Banco de Sangre, la doctora Griselda Susana Elvira. 35 días, ya lo dicen los especialistas, que esto se puede utilizar, sin embargo, ¿verdad? Vuelvo, reitero y repito, es quizás algún complot que se tiene, ¿verdad? Lo que son los subordinados de ese Banco de Sangre, donde la doctora Elvira pues forma parte de la jefatura y que en este caso pues no quieren apegarse a las reglas y al debido proceso. En opinión de expertos, las bolsas recolectoras de productos sanguíneos pueden ser utilizadas de forma segura hasta el último día de su vencimiento, situación que resolverá la investigación que adelanta el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Un fallo judicial dictado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sacará de prisión en los próximos días a la ciudadana Fade Sarojini Avilés López, hermana del exalcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilés López. El recurso de amparo penal que presentó la defensa legal de la acusada Avilés López llevó a declarar con lugar la solicitud de suspensión del acto reclamado. Ordena a la Secretaría del Despacho notificar la resolución y librar la respectiva comunicación a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán y al Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal para los efectos legales pertinentes, que en este caso es la excarcelación de la hermana del exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés. Bajo el principio de extraterritorialidad y justicia universal de la ley penal vigente, un tribunal de sentencia de la Ceiba Atlántida declaró culpable este miércoles al ciudadano José Francisco Madrid Salgado por tráfico de drogas agravado y tenencia de municiones prohibidas. El Ministerio Público probó que el 5 de diciembre de 2007 zarpó del puerto de la Ceiba la embarcación Capitán Colli al mando del capitán Ovidio Gutiérrez Trab y 8 tripulantes con destino a San Andrés, Colombia, con la finalidad aparente de transportar nazas de pesca. El 11 de marzo de 2008, la embarcación fue interceptada e inspeccionada por la Armada de Colombia en el muelle Los Almendros de San Andrés, encontrando 17.7 kilos de heroína y 61 granadas de fragmentación que transportaban hacia Roatán, Isla de la Bahía. El capitán Trapp y los 8 tripulantes huyeron. 7 de ellos siguen prófugos. No obstante, Madrid Salgado fue capturado en la Ceiba Atlántida y sometido a juicio en que se le declaró culpable por ambos delitos. Se señaló audiencia de individualización de pena para el miércoles 19 de junio del presente año. Un extorsionador de la pandilla 18 que recibía órdenes desde un centro penal para cobrar extorsión fue capturado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la aldea La Sabana de San Pedro del municipio de Lloro. Se trata de un ciudadano de 28 años, alias El Barbero, originario de Jalapa, Llorito, departamento de Lloro. El Barbero recibía instrucciones de privados de libertad, alias El Humilde y alias El Oscuro. La información por parte de nuestros agentes ha determinado que este individuo desde hace un año es parte de esta estructura delictiva vinculado a lo que es el ilícito de la extorsión contra comerciantes y transportistas que operan en el departamento de Lloro, siguiendo las instrucciones de alias El Humilde y El Oscuro, quienes guardan prisión en cárceles del país. Al momento de ser detenido, alias El Barbero estaba en posesión de un arma de fuego con su cargador y proyectiles, evidencia con la que será presentado al juzgado correspondiente para sustentar el delito de porte ilegal de arma de fuego, de uso permitido y extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Los oficiales de policía implicados en un presunto acto de secuestro y robo en Danlí y que eran parte de la seguridad asignada a Luis Redondo y Salvador Nasralla son parte de una investigación interna, informaron este miércoles las autoridades policiales, quienes están a la espera también de un informe del Ministerio Público para tomar las acciones correspondientes. La libertad por ahora, autorizada por un fiscal del Ministerio Público, no detiene la investigación administrativa para 2 subinspectores de policía capturados fuera de su sector de asignación el pasado lunes, a pesar de estar a cargo de la seguridad de 2 dignatarios del estado de Honduras. Están libres ya ellos, ya no hay ninguna responsabilidad, sin embargo la policía está haciendo lo propio porque hay que revisar el caso, aparte de la investigación que lleva el Ministerio Público. Nosotros tenemos que ser responsables con la sociedad. La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece los procedimientos a seguir en caso de faltas y posibles delitos en que pueda incurrir cualquier funcionario policial en servicio activo. La Inspectoría General y el Departamento de Recursos Humanos están a cargo. Esta Policía Nacional no permitirá que ningún funcionario realice actos que estén reñidos con nuestra marco jurídico institucional. Por lo tanto, nosotros iniciamos de oficio las investigaciones respectivas
para que sí corresponde deducirle las responsabilidades administrativas del caso. La investigación interna está en marcha para decidir si procede sancionar y bajo qué figuras a los subinspectores Denis Ariel Corrales Osorto y Juan Carlos Varela Godoy, detenidos con 2 carros del Estado y sus armas asignadas y sin haber informado a ningún superior que saldrían de su sector de asignación. Es necesario tener el informe administrativo por parte de la ATI para que la Policía Nacional, a través de recursos humanos, haga la acción administrativa que corresponde, como es la audiencia de descargo, para que ellos puedan defenderse también de lo que ellos puedan argumentar. La Inspectoría General de la Policía Nacional y el Departamento de Recursos Humanos pedirán al Ministerio Público que informe si ha recibido denuncia de personas o instituciones después de la puesta en libertad por ahora de los citados oficiales de policía. Personas aún no identificadas dispararon esta mañana con armas de fuego contra un bus interurbano en su recorrido entre la 5ª y 6ª avenida de Comayagüela, provocando temor entre las personas que transitaban por la zona. Aunque según autoridades no hay reporte de personas heridas ni fallecidas, autoridades policiales se proponen a revisar las cámaras de seguridad del 911 para identificar a los responsables del hecho, supuestamente dedicados al cobro de la extorsión. Varios eventos como este se registraron en los últimos días en el Distrito Central. El último se registró en la colonia Honduras cuando un bus escolar fue alcanzado por disparos de arma de fuego, dejando 2 estudiantes heridos, aunque el objetivo no era el bus escolar. Esta tarde fueron encontrados asesinados 2 menores en la aldea La Laguna, en el Paraíso, Copán. La niña respondía al nombre de Hilda Suyapa Orellana León, de 14 años, y su hermanito Misael Orellana León, de 12 años. Los 2 llevaban 5 días desaparecidos. Según su padre, ambos menores se encontraban con él en una propiedad que estaban cuidando en el sector. Y este asegura que solo salió a hacer unos mandados y que al regresar a la casa de sus hijos, o al regresar a la casa, sus hijos ya no estaban. Por lo que su familia llevaba 5 días de búsqueda y lamentablemente fueron encontrados hoy cerca de la propiedad. Según versiones, estos menores fueron asesinados con arma de fuego y la niña Hilda Orellana, 14 años, presentaba signos de abuso especial. Lamentable el asesinato de Hilda Suyapa Orellana León, de 14 años, y su hermano Misael Orellana León, de 12 años, en la aldea La Laguna, en el Paraíso, Copán. Hace unas horas, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutó la captura del exalcalde del municipio de San Sebastián, departamento de Comayagua. Se trata de Ángel Augusto Solano Suazo, quien fungió como edil de ese municipio en el periodo 2002-2006 y fue acusado por la entonces Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública por el delito de malversación de caudales públicos. El exfuncionario municipal estaba prófugo de la justicia desde el 14 de septiembre de 2015, fecha en que se emitió la orden de captura misma que fue ejecutada en el barrio Abajo de San Sebastián. En medio de un ambiente festivo, este día se realizó el lanzamiento de la Expo Juniana, un evento en el que se concentrarán más de 500 expositores entre nacionales y extranjeros que en el marco de la Feria Juniana comercializarán diferentes productos y servicios. La 30ª edición de la Expo Juniana ofrece además otras actividades. Inicia el próximo 24 de junio y se prolongará por 10 días. Realmente tenemos la feria comercial donde vamos a tener comercio nacional y comercio de afuera como México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Ellos van a poner sus ofertas para que toda la familia pueda venir y aprovechar esas ofertas y poderlas comprar. Aparte vamos a tener la Plaza del Sabor, donde todas las noches van a haber conjuntos musicales para que puedan venir a bailar y pasarla bien. Durante la tarde tenemos la otra plaza que es cultural, donde pueden venir los niños a jugar y a hacer actividades culturales. Se espera que en los días de esta exposición comercial, más de 200,000 personas acudan a Expocentro, sede del evento. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía.
Diputados del Partido Salvador Honduras dicen a la presidenta Castro que no se incomode por iniciativa para revisar decreto de amnistía política, pues el único objetivo es frenar la impunidad de la corrupción. Escucha por qué le aumentaron $40 al paso de los migrantes por territorio hondureño. Realmente no hay un incremento a la sanción, no hay un incremento de $40 como se está mencionando en las redes sociales o por algunas personas. Simplemente es que eso automáticamente al incrementar el salario mínimo, automáticamente la sanción se aumenta. Oficiales de policía asignados a la seguridad de Luis Redondo y Salvador Nasralla son sometidos a una investigación interna al verse implicados en un intento de secuestro y robo en Danlí. Informan las autoridades que, a su vez, lo retiraron de la seguridad de esos altos funcionarios. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Tiunsa, donde lo bueno se vuelve mejor. Tiunsa, lo mejor siempre. La Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés en 75 puntos, el mayor aumento registrado en los últimos 28 años y tendrá un impacto mundial. Decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos afectará al país con subida de tasas de interés, se frenará el crédito y la inversión, advierten expertos en el ramo. Ministro de la Presidencia atribuye a una mala lectura los indicadores de riesgo país que proyectan las firmas internacionales especializadas. Comisión Reguladora de Energía anuncia socialización para mejorar el cálculo trimestral de la tarifa para suavizar los golpes a la población. Encuentran asesinados a 2 hermanos menores de edad que habían desaparecido en una aldea del Paraíso Copán. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tiunsa, donde lo bueno se vuelve mejor. Tiunsa, lo mejor siempre.